Amén. Vamos a entrar en una palabra el día de hoy. El Señor me ha dado un título. Mirando estaba ciego. Gloria a Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo creo que solamente el nombre de la prédica lo ministra. Cuando a mí el Señor me dio este título, me autoministró inmediatamente. Se lo repito nuevamente, dice: mirando estaba ciego. Qué peligro, qué peligro. Vamos a la escritura el día de hoy, Hechos capítulo 9. Vamos a trabajar en Hechos capítulo 9. Te alabamos, Señor. Bendito sea el nombre de Jesús. Seguimos con el estudio continuo que nuestra amada pastora ha venido realizando, y vamos a traer esta palabra para continuar ese estudio maravilloso de parte de Dios. Amén. Gloria a Dios. Hechos capítulo 9, versículo 3 al 6. Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Lo tenemos? Dice: leemos bajo la unción del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice la Escritura: mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz y le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que tienes que hacer. Aquí automáticamente vamos a hablar de un hombre llamado Saulo, popular, ese hombre de Tarso, ¿sí? Ese era un hombre que poco a poco, desarrollando en la prédica la palabra, vamos a ver que este hombre era un hombre temeroso de Dios, pero era un hombre que era celoso con la ley. Ahora, este hombre, cuando nosotros hacemos una exégesis, cuando hacemos una búsqueda de este hombre, Saulo de Tarso, según la historia judía, a los niños judíos a partir de los 13 años tenían que comenzar a estudiar la ley. Tenían que comenzar a ser preparados. Aproximadamente la historia nos dice que Saulo de Tarso tuvo este encuentro con Jesús teniendo aproximadamente 36 a 33 años. O sea, estamos hablando que Saulo de Tarso tenía más de 20 años de estudio, más de 20 años de preparación a los pies de un hombre llamado Gamaliel. Para nosotros poder entender este encuentro de parte del Señor, porque es un encuentro maravilloso. ¿Cuántos han tenido un encuentro con Dios aquí? Cuando nosotros tenemos un encuentro, nosotros podemos ir a la perspectiva de la palabra y el Espíritu Santo nos alumbra el camino. Porque vamos a hablar de este hombre, Saulo de Tarso, que él mirando, pero estaba ciego. Saulo de Tarso mirando a los pies de uno de los mejores rabinos de toda Jerusalén, estaba ciego. Oh, pero esto es algo que rompe neuronas. Porque ¿cómo tú te vas a preparar a los pies del hombre, uno de los más respetados de toda Israel, de toda Jerusalén, que todos lo respetaban? Porque cuando el Sanedrín hablaba, para los judíos era como que si Dios hablara. El Sanedrín, ¿de dónde se conformó el Sanedrín? Hubo un momento que Moisés, Dios le dio una palabra y le dijo: levanta 70 hombres sabios, hombres con testimonio, para que te ayuden ¿a qué? A gobernar al pueblo. Porque Moisés llegó un momento que no podía con todo el pueblo, era una grande multitud. Y Dios le dio esa orden para que él levantara 70 hombres, y a través de ahí, de la historia judía, se levantaron estos 70 rabinos que fueron llamados el Sanedrín. Y dentro del Sanedrín se encontraba Gamaliel, que era un hombre muy respetado por todo Israel. Ahora, ¿por qué yo les voy trayendo esto? Para que nosotros podamos tener la visión exacta que se movía en Israel en ese tiempo. Israel no era lo mismo que los Estados Unidos. Aquí hay una constitución, así como la hay en Venezuela, hay una constitución, pero ya esa constitución se escapa de las leyes de Dios. En Israel
había una constitución y era la ley. Ahí no había otra. Ahí no era que se levantó un presidente y yo voy a activar una ley y esto es lo que se va a hacer. No. En Israel se manejaba por la Torá, por la ley. De ahí no se podía salir. Entonces, vemos a este hombre desde los 13 años estudiando, desde los 13 años preparándose, desde los 13 años celoso de la ley, hijo de fariseo. Este hombre era un fariseo, temeroso de la palabra, temeroso de la Torá, conocedor de la palabra. Pero yo te quiero decir algo el día de hoy. Qué peligro es una persona carnal con palabra. Yo no sé si me entendieron ahí, pero se lo voy a repetir. Qué peligro es alguien lleno de la ley, lleno de la Torá, lleno de la Biblia, pero carnal, que no ha nacido de nuevo. ¿Por qué? Porque estas personas carnales, llenas de Biblia, ahora, ¿por qué son carnales? Porque no han tenido un encuentro. Ahora, esta persona carnal, pero llena de la ley, es un peligro cuando nosotros vamos a la Biblia, al caletre, pero no tenemos una vida espiritual activa. Porque la vida espiritual activa es la que nos va a revelar y nos va a iluminar las escrituras, que era lo que le estaba sucediendo a Saulo de Tarso. Saulo de Tarso perseguía ¿a quién? A los cristianos. La primera iglesia levantada bajo la profecía que el Señor Jesús dijo fue la iglesia de Jerusalén. Y la iglesia de Jerusalén era perseguida por Saulo de Tarso. Este era un hombre que llegó a no tener compasión de hombres, de mujeres y niños, pero era respetado por la ley. Pero era respetado porque era uno de los mejores discípulos de Gamaliel, que todo Israel lo respetaba. O sea, ese mismo hombre que te corregía con la ley, en Jerusalén estaba matando niños, matando a personas y persiguiéndolos porque pensaba que lo hacía en el nombre de Dios. Porque pensaba que lo estaba haciendo por la palabra y porque pensaba que lo estaba haciendo por agradar a Dios, por cumplir la ley. Porque habían personas herejes, según los eruditos, según los rabinos, habían personas herejes confundiendo al pueblo. Pero qué peligro es que te sepas todas las profecías, pero no veas el cumplimiento de ellas delante de ti. ¿Por qué? Porque son personas ciegas. Veamos a nuestro alrededor y sepamos cuando está el cumplimiento de la Escritura en nuestra vida. Saulo de Tarso persiguiendo a todos los líderes de Israel, persiguiendo a todos los líderes de la primera iglesia de Jerusalén. Eran dispersos porque le temían a Saulo de Tarso. Este hombre carnal, ciego, llegó a ser, hermano, prácticamente como un terrorista. ¿Por qué? Porque llegó a estar un momento sin compasión. Pero tenemos un Dios misericordioso. Tenemos un Dios que rompe protocolos, que rompe cosas, que rompe visiones, cosas que tú y yo jamás las vamos a poder entender, pero Él lo rompe. Él rompe eso que tú y yo podamos decir, ese hombre, pero ni que haga lo que haga lo cambia. Ni que haga lo que haga lo van a transformar. Estoy orando por esa persona, ni que haga lo que haga, esa persona llega a los pies de Cristo. Pero cuando nosotros decimos no se puede, ahí Dios dice, ahí es. Ahí es. Porque en un momento Saulo de Tarso caminando, pensando que agradaba a Dios, Dios decía, tú vas a tener un encuentro conmigo. Tú vas a tener un encuentro conmigo. Y ya Dios lo tenía predestinado. Ese encuentro de parte con el Señor. Cuando nosotros vamos a Hechos capítulo 7, nos habla de la historia de uno de los 7 diáconos de la iglesia de Jerusalén, llamado Esteban. Cuando Esteban comenzó a dar el sermón en Hechos capítulo 7, Esteban dando el sermón delante de los escribas y de los fariseos y de muchos rabinos, Esteban, todo el sermón, cuando nosotros lo estudiamos, nunca se salió de la ley. Nunca se salió de la palabra. Pero aún así,
los que lo escuchaban, que conocían la ley, que conocían la palabra, que eran estudiosos, que eran teólogos, pero carnales. No estaban comprendiendo el nivel espiritual que estaba saliendo a través de Esteban. Era tan impresionante que Esteban estaba dando el sermón y llegó un momento que delante de los ojos de ellos comenzó a verse su rostro como el rostro de un ángel. Pero qué impresionante es lo que aún así estos hombres, viendo el rostro de Esteban como un ángel, decidieron no creer y decidieron endurecer su corazón y decir que no. Y decidieron, dice la Escritura, que estos hombres crujían los dientes. Ese es uno de los principios para entender cuando una persona también está endemoniada. Dice que crujían los dientes. ¿Saben lo que crujen los dientes, no? Cuando este hombre hablaba, no soportaban la palabra. Porque todo el que es de Dios es ministrado por alguien de Dios. Y cuando estas personas estaban recibiendo la palabra carnalmente, no podían comprender lo que emanaba por medio del Espíritu Santo a través de Esteban. Dice que el rostro se le convirtió como el rostro de un ángel, y ellos así tomaron piedra y lo apedrearon. Pero qué maravilloso que aunque te estén tirando piedra, dice la Biblia que veo los cielos abiertos, gritaba Esteban. Veo al Padre y veo al Hijo a la diestra de Dios Padre. Porque aunque nos estén tirando piedras, aunque nos quieran detener, Dios dice que vamos a ver su gloria. ¿Cuántos creen esa palabra? Amén. Porque aunque te estén tirando piedras, Dios tiene algo preparado para tu vida. Muchas veces no hemos tenido una revelación del Padre porque no nos han tirado piedras. Las piedras nos preparan. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Por eso que alguien, vamos a entender esto de Saulo de Tarso. ¿Por qué estaba ocurriendo esto? Y ahora es impresionante que Saulo de Tarso estaba como testigo ahí, viendo todo lo que sucedía con Esteban. Oh, pero es que Dios hace todo a la perfección. Esteban, en medio de que lo estaban acabando a piedra, estaba viendo una visión. Estaba viendo al Padre, estaba gozoso, estaba bendecido. Y es impresionante porque a nivel espiritual de Esteban soltó una palabra que qué difícil es decirla, mi hermano. Oh, pero qué difícil es decirla. Señor, perdónanos, ellos no saben lo que hacen. Yo cuando leí esa palabra, cuando me ministré con esa palabra, fue la misma palabra que dijo el Señor Jesús en la cruz del Calvario. Le dijo al que le clavó la lanza, le dijo a todos los que le hicieron el desastre, le dijo: Señor, perdónalo, no saben lo que hacen. Oh, pero qué fuerte es al que te venga de una pedrada y decirle: te perdono, tú no sabes lo que haces. Oh, yo no me siento preparado, no crean que a pesar que le estoy predicando, yo no sé si me están cayendo a piedra, yo no sé si voy a decir: oh, perdónalo, Padre. Oh, pero esto es una batalla, mi hermano, por ese nivel espiritual. Cuando nosotros vamos a este entendimiento, como Esteban estaba teniendo este rompimiento, y la muerte de él iba a ser el fruto para dar el vientre a Saulo de Tarso. Cuando nosotros comprendemos esto, nuestra visión se expande. Porque al árbol que tiene fruto es que le tiran piedra. Si no te han tirado piedra, a veces preocúpate. Porque a todo el que está afectando las tinieblas tiene que tener un perseguidor. Tiene que tener alguien que se levante en contra de él. Tiene que tener alguien que dude de él. Y cuando nosotros vamos a la historia de todos los hombres de Dios, a todos siempre se les levantaba alguien. Porque por medio de tiburones Dios nos prepara. ¿Cómo Dios te va a montar en la guerra si no te prepara? A todos nos preparó, y por medio de Esteban estaba preparando a Saulo. Vemos que cuando fue muerto Esteban, las ropas se quedaron con Saulo de Tarso. Amado Dios, pero Saulo estaba mirando. Saulo fue testigo de lo que ocurrió con Esteban, y viendo cómo este hombre no se quejaba, viendo cómo este hombre en medio de pedradas glorificaba a Dios. Gloria a Dios. Glorificaba a Dios. Entonces vamos al capítulo 9 y vemos a un Saulo de Tarso
persiguiendo la iglesia, un hombre que quería agradar a Dios, un hombre que cumplía la ley, celoso de la ley, persiguiendo la iglesia. Pero este es algo impresionante, porque qué terrible es y qué duro. A mí me ha tocado verlo, ayudar a personas, porque lo que Dios te da no es para que tú te lo quedes. Lo que Dios te prepara no es para que tú te lo encierres. La revelación que Dios te da no es para ti solo. Nosotros no somos llaneros solitarios. Nosotros llamamos a dar lo que recibimos por gracia, darlo por gracia. Y ahora, qué difícil era para Saulo de Tarso entender que más de 20 años de estudio a los pies de Rabino estaba equivocado. Qué difícil es cuando las autoridades se corrompen y no nos damos cuenta, o nos damos de cuenta y no queremos hacer nada. Porque estos hombres, estos fariseos, estos seduceos, estos escribas querían usar la ley a su conveniencia. Y qué peligro. Qué peligro cuando queremos usar la palabra a nuestra conveniencia. Porque dice la Escritura que ellos, para matar a Esteban o para matar a personas, levantaban falsos testigos. Porque para cumplirse la ley, si alguien era blasfemo, tenía que tener mínimo 3 testigos que lo acusaran y que daban testimonio de que él estaba mintiendo. Ahora, estos hombres levantaban falsos testigos para ellos matar, para ellos asesinar, para ellos perseguir. Por eso dice la historia que aún así a los profetas se los envié y los mataban. Qué difícil es cuando la autoridad se ve ofendida porque cree que le van a quitar su lugar. Cuando los profetas le daban la palabra, ellos estaban perdiendo seguidores y veían que todos se iban en pos de ellos. Cuando Jesús apareció en el sistema, las sinagogas quedaron vacías porque donde Jesús enseñaba, toda la multitud estaba ahí. Porque el que tiene lo de Dios, hay administración, hay palabra, hay vida, hay restauración. Ahora, cuando Saulo de Tarso tiene este encuentro, caminando ciego, pero estaba viendo. Pero qué peligro alguien sentado en la iglesia que esté ciego pero está mirando. Hay un peligro radical, porque tú tienes los ojos abiertos, pero estás ciego. ¿Por qué peligro? Y Saulo de Tarso tuvo que tener un encuentro con el Señor, y lo primero que sucedió en Hechos capítulo 9 leímos que fue que se encontró con un resplandor. Dice que una luz del cielo inmediatamente detuvo a él y al grupo que andaba con él. Y lo primero que sucedió, que el resplandor fue tan fuerte que quedó ciego. Pero ¿cómo quedó ciego si este hombre veía? Dice que el resplandor, cuando nosotros vamos al resplandor, Mateo capítulo 17, nos recordamos de la transfiguración de Jesús, cuando se apartó con Pedro, Jacobo y Juan, y dice que querían hacer una enramada, y a los pies de Jesús, a la diestra de Jesús, apareció quien, Moisés y Elías, y en ese momento Jesús tuvo una transfiguración, y dice que resplandeció tan fuerte como la luz del sol. O sea, es impresionante que lo mismo que nos dice aquí Mateo nos está apareciendo aquí en el libro de los Hechos, que le sucedió a Saulo de Tarso. Ese mismo resplandor de gloria fue el encuentro que tuvo Saulo de Tarso para que él quedara ciego. Bendito sea el nombre de Jesús. Este encuentro lo dejó ciego, pero para que él pudiera entender en lo que estaba caminando, que parecía correcto, pero estaba equivocado. Porque una persona con toda la Biblia, pero sin vida espiritual, sin que sea guiado por el Espíritu Santo, no sabe a dónde va a llegar. Porque nuestro mayor maestro es quien, el Espíritu Santo. Es el que nos guía a toda verdad y a todo entendimiento. Bendito sea el nombre de Jesús. El Espíritu Santo nos da esa administración. Cuando alguien está predicando la palabra, y dije, pero es que siente estremecer su cuerpo por el poder que emana la palabra. Bendito sea Dios. Vamos a Hechos capítulo 9 nuevamente, para nosotros tener comprender esto, que
Dice, mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor del cielo. Y cayendo en tierra, Alabado cayendo en tierra, porque llega un momento que nos queremos fuerte en nuestra propia opinión, pero tenemos que caer. Una de las primeras cosas que hace un encuentro con Jesús es que caemos postrados. Poderoso Dios. Una de las primeras cosas del encuentro con el Señor es que va a dar a entender que estamos equivocados. Pero cuando hay ese rompimiento, mi hermano, cuando nosotros estamos delante de la presencia de Dios, es imposible que estemos de pie. Y se lo dice un hombre que en un lugar que menos esperaba conocer a Dios, lo conoció. En el lugar que menos yo esperaba buscar y encontrar a Dios, lo encontré. O Él me encontró a mí. Gloria. Porque en el momento que yo andaba caminando y haciendo lo que me daba la gana, en ese lugar Dios decidió tener un encuentro conmigo. En ese encuentro que Saulo de Tarso no esperaba tener ese encuentro, se le apareció Jesús en el camino. Y lo primero que sucedió cuando el Señor me dio una palabra audiblemente a mi vida, lo primero que hice fue caer contrictado de rodillas. Gloria a Lo Dios. mismo que sucedió con Saulo de Tarso. Saulo de Tarso lo primero que vio su resplandor, el resplandor de la gloria. Y no solamente el resplandor de la gloria, sino que le habló audiblemente en lengua hebrea. Y le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? ¿Por qué me persigues, Saulo? Pero Saulo pensaba que estaba haciendo la obra de Dios. Pero no entendía que estaba persiguiendo a la iglesia del Señor Jesús. No estaba entendiendo que estaba persiguiendo a la iglesia que el Espíritu Santo había levantado. Por eso es que hay momentos que nosotros necesitamos por ley tener un encuentro con Dios. Porque si no tenemos un encuentro con Dios y no hemos caído de rodillas y no hemos sido procesados y no hemos sido cambiados, no hemos sido restaurados, ¿qué vamos a hablar? Alabado Dios. ¿Qué vamos a hablar? ¿A dónde vamos a caminar? Vamos a terminar carnalmente como estos fariseos y seduceos, mandando a cumplir cosas que nosotros no podemos cargar. Y Saulo de Tarso, lo primero que cuando tuvo el encuentro, cayó postrado en tierra y le dijo, Señor, ¿qué quiere que yo haga? Sigamos leyendo, sigamos leyendo. Quise darle este preámbulo para que podamos entender de dónde venía Saulo de Tarso. Dice, cayendo en tierra, oyó una voz que decía, Saulo, ¿por qué me persigues? El Señor le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar cosas contra el aguijón. Y temblando y temeroso. Porque la presencia del hermano es como les comentaba. Delante de la presencia de Dios no podemos estar de pie. Es imposible. La hermana decía en el Salmo que leyó, Salmo 30, que toda rodilla tiene que doblarse ante Él. Toda rodilla tiene que ser doblada, porque cuando estamos de la presencia, de esa santidad tan impresionante, de ese resplandor, de esa voz que emana, es imposible que no pase nada en nuestras vidas. Es imposible que un cristiano diga que haya conocido a Dios y no haya pasado nada en su vida. Es imposible. Porque todo encuentro con el Señor trae cambio, transformación. Y si tú estabas ciego, Él te va a poner ciego, pero te va a poner a ver. Saulo quedó ciego, dice la Escritura. Ciego por un momento, y recibió una palabra de parte de Dios. En el encuentro, él temblando y temoroso dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate. Entra en la ciudad y se te dirá qué tienes que hacer. Hay una dirección de parte de Dios. Cuando tenemos el encuentro, Dios nos direcciona. Dios nos da una palabra, Dios nos regala entendimiento. Dios nos regala sabiduría para nosotros aprender a caminar. Moisés le dijo al Señor, Moisés pensaba que conocía a Dios, pero entendió que todavía no lo conocía. Le dijo, enséñame tu camino para yo conocerte. Enséñame tu camino para yo caminar en él. Nosotros en el encuentro con el Señor
nosotros vamos a tener ese resplandor de gloria que nos va a transformar, que nos va a avivar. El Señor le dijo en muchas ocasiones que tú vas a entender lo que es cargar mi nombre, lo que es predicar mi palabra y lo que hay que sufrir por medio de ella. Pero acuérdense que ya Dios lo estaba preparando con lo que ya él había visto que había pasado con Esteban. El precio que pagó Esteban por predicar el evangelio, el precio que pagó Esteban para pararse de frente de autoridades respetadas delante de todo Israel y él predicar un sermón. El precio que hay que pagar para nosotros tener valor y tener fe de predicar el evangelio aún a personas que se crean los más grandes, pero nosotros con la palabra y con el poder del Espíritu Santo vamos a levantarnos y vamos a en fe y en valor a dar esa palabra. Gloria a Dios. Así Bendito es. sea el nombre de Jesús. Así es. Esteban, lleno de poder y lleno de valor, no temió. Porque si Dios te levanta a dar una palabra a un presidente, estás preparado. Tú tienes que tener el valor y la fe a darle la palabra a ese hombre, a darle la palabra a un diputado, a darle la palabra a quien Dios tenga que dársela. Bendito sea el nombre de Jesús. Y Saulo estaba preparado para eso. Saulo, Dios lo estaba procesando, él persiguiendo a la iglesia, pero Dios lo estaba procesando. Le dijo, ve. Y ve una casa. Lo entraron cargado porque el hombre quedó ciego literal quedó ciego por 3 días. Y Dios levantó un hombre llamado Ananías, un discípulo. Este no era un apóstol, este no era un profeta, este no era una persona reconocida, pero sí era un creyente. Y Dios lo levantó y le dio profecía a Ananías, le dio una visión, le dijo, ve a tal casa, ve a tal lugar, vas a encontrar un hombre, Saulo de Tarso, postrado de rodillas, orando. Y no solamente le dio la profecía a Ananías, sino que también Saulo tuvo la confirmación. En medio de Saulo de Tarso, postrado de rodillas, también tuvo la visión. Le dijo, vendrá un hombre llamado Ananías, te va a imponer las manos, va a orar por ti y te va a quitar la ceguera. A veces qué importante es que tengamos una visión, pero también hay confirmación de parte de Dios, porque siempre tenemos una confirmación. Nosotros tenemos que estar alertas en el mundo espiritual, porque en la mínima cosa Dios nos confirma, en la mínima cosa Dios nos habla, en la mínima cosa Dios está trabajando en nosotros. Pero nosotros tenemos que estar alertas, apercibidos, dice la Escritura. Nosotros que estemos pelando y orando, porque a veces te pasan cosas en lo natural, pero que tienen vida en lo espiritual. Hay personas que se te acercan, te dan una palabra que tú no entiendes, pero en el transcurso de tu día tiene un efecto en el mundo espiritual. Y tú dices, wow, pero esa palabra me la dieron esta mañana. Es como una confirmación. Y Saulo de Tarso recibió un hombre llamado Ananías. Pero Ananías tenía temor, porque este era un perseguidor de la iglesia, porque este era un perseguidor que los mataba, que los perseguía. Y Ananías, recibiendo visión de Dios, le dijo, Señor, ¿pero cómo tú me vas a mandar para allá? Hay personas que te han hecho la guerra, hay personas que te han hecho mucho daño, hay personas que te han atribulado, hay personas que te han tirado piedra y por un momento te han hecho caer. Y por un momento has soltado lágrimas. Y por un momento te han hecho quedarte estancado por un momento. Gloria a Dios. Pero qué impresionante es cuando Dios te levanta y al mismo que te hizo la guerra te dice, ve y dale una palabra. Bendito Dios. Ve y dale una palabra. Ve y dale una palabra. Ve y dale una palabra. Pero Señor, si Él fue el que me persiguió, si Él quería destruir mi familia, por causa de Él no estoy predicando. Ve y dale una palabra. Porque qué impresionante que al que más nos hace la guerra, que Dios te levante con una palabra para ese varón. Qué impresionante es cuando alguien, lo que sea que haya hecho, haya violado, haya matado, haya perseguido,
mentido, haya robado, haya torturado, haya hecho lo que sea. Y que Dios diga, ve y levántate y dale una palabra. Ve y levántate, que esa visión te la estoy dando para que se la entregues a Él. Gloria a Dios. Y Dios levantó un discípulo y fue y le dio la palabra a Saulo de Tarso. Le dijo, Saulo, aquí me envía el Señor. Le impuso las manos, oró y de inmediatamente se fue la ceguera de Pablo, porque el encuentro con el Señor amado nos trae vida, nos trae paz, nos trae esperanza, nos trae regocijo, nos trae cobertura, nos trae visión. Lo primero que tuvo Pablo fue una visión. Nosotros tenemos que estar en el Evangelio con visión. Tenemos que tener una visión de lo que nosotros vamos a emprender, de dónde vamos a caminar, de lo que Dios quiere hacer con nosotros. No es que tú llegues a la iglesia y te sientes y tú estés acomodado. No, ahí está el hermano Manuel. Si llega alguien a preguntarle, hermano, ahí está la pastora, ahí están los predicadores. No, hay algo para ti, hay algo para ti, hay algo que Dios tiene, hay algo que Dios te ha entregado, que nosotros no podemos tomar nuestros talentos y nuestros dones y ocultarlos. Hay algo que Dios quiere explotar por medio de ti. Gloria a Dios. Porque quizás tú crees que no vales nada, pero eso son los que Dios usa. Dios usa a lo vil y lo menospreciado del mundo. A eso Dios los levanta y los usa. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos capítulo 22, versículo 6. Veamos la confirmación de esta palabra. Bendito sea el nombre de Jesús. Hechos 22, capítulo 6. Pero aconteció que yendo yo al llegar cerca de Damasco como al mediodía, de repente me rodeó una luz del cielo. Y caí al suelo y oí una voz que me decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigue? Aquí vemos a este hombre levantándose ante autoridades, el mismo que perseguía. Qué poderoso es Dios, amado, qué poderoso es Dios. Que los mismos hombres que te enviaron a perseguir, ahora Dios te envía a darle palabra. Pero veamos cómo Dios está trabajando. Ananías sufrió persecución por Saulo. Tenía temor por Saulo de Tarso. Tenía temor que los podía matar y los podía meter presos. Ahora Saulo de Tarso tuvo un encuentro con el Señor. Fue restaurado, tuvo visión. Recibió palabra, recibió dirección. Y ahora Saulo de Tarso, a los mismos que lo enviaban a perseguir la iglesia, él tenía que pararse con fe y con valor y darle palabra. A los mismos fariseos, a los mismos saduceos, a las mismas personas que conformaban el Sanedrín, él tenía que pararse con valor y darle palabra. Él decía, el sumo sacerdote Ananías me daba cartas para que yo persiguiera a las personas en Jerusalén, y me dio cartas aún para yo perseguir a los judíos de Damasco que estaban convertidos, que estaban predicando el nombre de Jesús. Pero ese Jesús me lo encontré en el camino. Ese Jesús me lo encontré en el camino. Tuve una visión con él. Él me habló en lengua hebrea. Y ahora vemos a este hombre que a los mismos que lo enviaban estaba dando palabra. Porque hay cosas que el Señor nos quiere entregar. Hay cosas que el Señor nos quiere dar. Porque hay una palabra que Él ha puesto en ti, que va a traer vida. Este hombre, impactado del poder de Dios, impactado de lo que Dios había hecho en él, un hombre agradecido, aunque era celoso y temeroso de la ley, temeroso porque hacía cumplir a la ley a la cabalidad. Pero cuando tuvo un encuentro, tuvo revelaciones con el Señor, tuvo entendimiento con el Señor, tuvo un encuentro que cambió todo lo que él sabía. Dice que todo lo que sé lo tengo por basura. En un momento el apóstol Pablo dijo, más de mis 20 años de estudio los voy a tener todo por basura, porque lo estaba entendiendo carnalmente. El mismo apóstol Pablo dice que todo lo que he aprendido lo he aprendido por revelación
de nuestro Señor Jesucristo. Pero ahora, cuando el Señor Jesucristo le trajo una revelación a Pablo, no fue que le dio algo nuevo, fue que le reveló lo que ya estaba predicado en los profetas. Fue lo que le reveló el entendimiento del Espíritu Santo para que entendiera y comprendiera que Jesús era el Mesías. Gloria a Dios. Porque una de las primeras cosas por lo que los rabinos y por lo que estos perseguidores de la iglesia hacían era porque Jesús, Él dando la palabra, Él dando entendimiento cada vez que predicaba. Una vez se le acercaron unos fariseos y saduceos y le dijeron: ¿acaso tú eres mayor que Abraham? Y el Señor Jesús le dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Y ahora esto era una gran ofensa. Esto era una gran ofensa para el Sanedrín, porque al una persona decir yo soy el que soy, era un solo nombre que solo lo podía tener Dios. Porque cuando en el libro de Éxodo Moisés recibe el nombre, el tentagramatón, las 4 consonantes, Yahvé, que es el verbo para los judíos, yo soy. Y ese verbo para los judíos era yo soy el que soy. Y ahora vemos a Jesús diciendo: antes de Abraham fuese, yo soy. Gloria a Dios. Y por esta causa querían matarlo, por esta causa querían apedrearlo. Vemos en Juan capítulo 10, vemos a Jesús que dice: ¿acaso ustedes no saben que el Padre y yo somos uno? Dando a entender, porque para los judíos algo que se llamaba el llamado de Israel, Dios es uno. Y el mismo Jesús diciendo: ¿acaso no saben que el Padre y yo somos uno? Jesús era el cumplimiento de toda la ley, era el cumplimiento de todas las profecías. Pero estos eruditos, por más estudiosos que eran, como no tenieron revelación y convencimiento, endurecieron su corazón, no tuvieron revelación del Espíritu. Y Pablo recibió toda esta revelación de quién era Jesús, de que Él era la revelación, de que Él era el verbo hecho carne, de que Él era el unigénito de Dios, de que Él era el Mesías, que hablaba Isaías capítulo 53, algo que no entendían los fariseos. Y por esto querían matarlo. Ahora este hombre, Saulo de Tarso, con un encuentro con Dios, tenía que hablar, tenía que decir, no lo podían callar. No lo podían callar. Él, parado de pie ante todos, daba la palabra, daba la palabra, daba la palabra. Así, con la misma fuerza, el mismo espíritu, el mismo gozo que Esteban, aún dispuesto a morir por la palabra, él se paraba y predicaba el evangelio. Decía: al que ustedes mataron, al que ustedes crucificaron, al que ustedes persiguieron, al que ustedes por un momento me enviaron a perseguir, Él es el cumplimiento, Él es el Mesías. Y no lo han podido entender estos hombres, por más señales y por más prodigios que tuvieron. Porque cuando Jesucristo murió, dice el libro de Juan, aproximadamente a las 3 de la tarde, cuando Jesucristo murió, la tierra tembló, hubo señales en los cielos, la tierra tembló, todos se conmovieron, todos tuvieron un impacto. Pero aún así estos hombres, cargados de la ley, no decidieron creer. Pero qué peligro es alguien cargado con palabra pero carnal. Qué peligro es alguien que esté llevando un mensaje pero que no haya conocido a Dios. Porque pasan las cosas espirituales delante de Él y no las puede entender, porque para ellos son locura. El Señor Jesús se paraba y echaba fuera los espíritus malignos, y estos hombres preparados decían: tú echas los demonios en el nombre de Belzebú. Oh, pero qué peligro. Y Saulo de Tarso, lleno de valor, lleno de autoridad que había recibido, se paraba y hablaba fuerte delante de estas personas. Bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos están entendiendo? Amén. Yo creo que hay algo aquí en cada uno. No es que es en uno en especial, porque Dios al que llama le entrega algo. Cada uno de los que estamos sentados aquí en este lugar
lugar, Dios nos entrega algo. Hay algo a tu vida que Dios quiere impartir a otro, porque por medio de ti Él quiere salvar vidas. Nadie podía callar a este hombre. A donde quiera que iba a predicar el evangelio. Y todo el mundo se conmocionaba, porque este no era el cantor que adoraba ya. Y ahora él es el que está predicando lo que una vez él combatía. Yo creo que Dios está preparando tu corazón el día de hoy, porque quizás hay alguien que te haya hecho mucho daño. Quizás hay alguien que te haya maltratado. Incluso ese maltrato puede ser de un padre. Ese maltrato puede ser de una madre. Ese maltrato puede ser de un hermano. Ese maltrato puede permanecer de personas allegadas a ti. Pero el encuentro que tú y yo tuvimos con Dios algo hace. Y si Dios te va a dar una palabra, no dudes en darla. No dudes en darla. Cuando el Espíritu Santo te envía a un lugar, yo no sé cuántos han estado en diferentes lugares. A mí me ha pasado, lo doy como testimonio, no es solamente en la iglesia, porque nosotros vivimos una vida continua con Dios. A donde quiera que estemos, el Señor va con nosotros. Dice la palabra que nosotros somos templo y morada del Espíritu Santo hasta, hay una promesa, hasta los que vienen a morar el Espíritu Santo hasta el día de nuestra redención. Y yo he estado en lugares haciendo diligencia, quizás manejando, quizás en una situación, y el Espíritu Santo me dice, háblale a esa persona. Háblale a esa persona, dale una palabra. Y yo entro de la manera más sencilla que yo puedo entrar. Quizás sea pidiéndole un lápiz. Si veo que es un mecánico, le hago una pregunta de algo y de esa manera rompo el hielo para hablar con esa persona. Pero en menos de 5 minutos el Espíritu Santo transforma el ambiente y esa persona abre el corazón para darle la palabra. Porque el Espíritu Santo envía. El Espíritu Santo te da algo para que tú restaures y para que tú sanes a personas. Y en menos de 5 y 10 minutos he visto como el Espíritu Santo, por palabras que Él da, a los 10 minutos las personas están llorando. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Dios, ese encuentro te da visión, ese encuentro te da palabra, ese encuentro te da vida, ese encuentro te da entendimiento, para que tú estés preparado. Que no importa el que Dios te vaya a enviar, hay algo que tú le vas a dar a esa persona. Hay algo que va a levantar a esa persona, porque Dios te quiere usar. Y le doy gloria a Dios porque hasta el sol de hoy muchas personas que Dios ha tocado así están perseverando en el Evangelio. Pablo, lleno de valor, lleno de autoridad, bendito sea el nombre de Jesús. Vamos a Gálatas capítulo 1, versículo 11, para que podamos tener entendimiento de lo que le estoy diciendo. Gálatas capítulo 1, versículo 11. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Amén. Bendito sea el nombre de Jesús. Dice Gálatas capítulo 1, versículo 11. Mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Ya el evangelio que les voy a dar no es el que me enseñó Gamaliel. Gloria a Dios. Dice el versículo 12: pues no lo recibí, no lo aprendí de hombre alguno, sino de revelación. ¿Por quién? Revelación por Jesucristo. Hay cosas reveladas que Dios te quiere dar. Gloria a Dios. Hay cosas reveladas que Dios te está preparando y te está regalando entendimiento. Escúchame esto: Dios quiere a hombres y mujeres aguerridos en fe. Dios no te llamó y Dios no te sacó de las tinieblas a la luz para que tú te vengas a acomodar en esta silla y vengas y le digas: en esta silla no se me siente nadie porque es mía, a pelear por una silla en la iglesia. Dios te llamó para sanar, para restaurar, para edificar, para predicar, para llevar tu ministerio, para multiplicar lo que Dios te ha dado. A eso te llamó Dios. A eso te llamó el Señor. A eso el Espíritu Santo te quiere regalar entendimiento. Porque aunque el Espíritu Santo te mande y a ti no te guste, obedece. Porque el Espíritu Santo
y órale a Saulo de Tarso. Le dijo, no Señor, yo no voy a ir para allá. Pero ¿cómo yo voy a ir para el que nos quiere matar? Al que nos quiere meter preso, al que nos está haciendo la guerra. Porque hay cosas que Dios está haciendo afuera en este momento, pero que tú no lo estás mirando. Hay visiones, hay cosas que están pasando ahorita mismo y que Dios está preparando a ti para eso. Porque quizás haya un Saulo afuera, quizás haya algo ahorita que esté teniendo un encuentro con el Señor, y a uno de los que está aquí Dios lo va a enviar a guardia. A uno de los que está en este lugar Dios lo puede enviar a ministrarle a esa persona. Ananías era un chiquito, Ananías era un discípulo. No importa quién seas, así tengas 3 días en el Evangelio, Dios te puede usar a ministrarle a alguien, a darle vida a alguien, a darle vida a un ministerio. Ahora un chiquito le dio vida a un grande. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Ananías le dio vida al ministerio de uno de los hombres más usados por Dios. Pero qué impresionante. A veces Dios no llama a una persona para predicarle a multitudes. A veces Dios te puede llamar a llevarle a la persona a uno, la palabra a uno. Pero quizás ese que se convierta por medio de ti sea un grande. Oh, gloria a Dios. Si tú eres pequeño, Dios quiere levantar grandes por medio de ti. Ananías no entendió, no quería ir, pero le dijo, Señor, si tú me envías, obedezco. Pero 2 veces le dijo, Señor, pero ¿cómo voy a ir allá? Le dijo, anda, porque yo te envío. Y Ananías con temor, con duda fue, pero obedeció. Porque hay veces que tenemos temor, hay veces que tenemos duda, pero obedezcamos. Obedezcamos la palabra del Espíritu. Porque ese Ananías le dio vida al grande apóstol Pablo. Alabado Dios. Ese hombre, apóstol Pablo, maravilloso, recibió un evangelio revelado de Jesucristo. Y cuando tú recibes algo revelado, ¿sabes qué hacía este hombre, amado hermano? Había un templo que era el templo de Artemisa. Era un templo de idolatría pura, donde era un templo que adoraban a muchos dioses. Y este hombre, cargado del poder de Dios, se metía en ese lugar a predicar. ¿Será que Dios está preparando a personas aquí para meterse en lugares que necesita Dios sacar a personas que ya Él predestinó para su salvación? Pablo se metió en esos lugares y habían personas preparadas, habían filósofos en ese lugar, habían personas que defendían hasta con la vida. Lo mismo que hacía Saulo, acuérdense. Lo mismo que hacía Saulo, él predicaba algo porque él pensaba que estaba correcto. Habían estos discípulos de Artemisa que estaban dispuestos a dar la vida por un ídolo llamado Artemisa. Y Saulo de Tarso, lleno del poder de Dios, se metió en este lugar y decía, veo que ustedes son bien religiosos y que adoran mucho a los espíritus inmundos. Hay que tener valor para meterse en una iglesia católica y decirle a todo el mundo, ustedes son bien religiosos y veo que adoran a muchos espíritus malignos. Porque una cosa que hacía Pablo, se paraba firme a defender su fe. Lo que él recibió por revelación, él con sus argumentos se paraba de pie para defender el evangelio de Jesucristo. Nosotros tenemos que pararnos en fe y en valor por la revelación, por el entendimiento, por el encuentro que hemos recibido, para que tú te pares en fe y en valor a predicar el evangelio. Quizás no todos te oigan, porque a Pablo dice, ¿quién es este charlatán?, le decían. Pero de todo ese grupo que le predicó y que les trajo, ustedes adoran a un Dios que dice que es el Dios desconocido. A ese Dios yo les vengo a traer. La Biblia dice que seamos astutos como la serpiente. Nosotros podemos entrar en lugares y quizás hay palabras que Dios no te dio, pero tú eres astuto y tú dices, esto lo voy a usar para la gloria del Señor. Si tú eres rápido para hablar, sé rápido para hablar, pero todo lo que glorifique a Dios. Cambia el ambiente, cambia el sistema, a donde quiera que tú vayas. Cuando estén personas en pie hablando, métete tú y cambia el sistema. Sea astuto al hablar, sea astuto con el evangelio, porque el Espíritu Santo te va a respaldar como lo hizo con Pablo.
Y dice que cuando se retiraron, unos pocos creyeron. Quizás Dios no te envíe por la multitud, pero Dios quiere sacar un pueblo que Él tiene en lugares incorrectos. Y tú y yo seremos un enviado de Dios para eso. Tú y yo, Dios nos da una palabra para nosotros sacar a personas de las tinieblas y traerlos a la luz. Porque tú y yo estamos cargados de poder. ¿Y cuál es el poder? El Espíritu Santo. Él es el que convence, y por medio de palabras que el Espíritu Santo te da, va a convencer a muchos. Y repito, doy testimonio de eso. Hoy en día me escriben de Venezuela, me escriben de Colombia, me escriben de personas que en algún momento les di una palabra y me dicen: hermano, gracias, porque hoy estoy sirviendo a un Cristo de poder, hoy estoy sirviendo a un Cristo de gloria, hoy entendí la palabra que usted me dio y yo lo que hacía era pelear con usted y no entendía. Porque toda palabra sembrada de parte de Dios y del Espíritu en algún momento da fruto. Alabado Dios. Quizás no al momento, pero en algún momento va a dar fruto. Así que el día de hoy hay un encuentro. Saulo de Tarso veía, pero estaba ciego. Esa palabra el Espíritu Santo la trae el día de hoy para que nosotros reflexionemos y para que nosotros traigamos entendimiento a nuestros corazones, a nuestras vidas, y nosotros poder comprender qué es lo que está pasando a nuestro alrededor, qué es lo que estamos viviendo, qué es lo que Dios quiere con nosotros. Porque hay cosas que pasaron en el 2024 y quizás hubieron cosas que no agradaron al Señor. Pero Isaías 43, versículos 18 y 19 dice la Escritura que he aquí, no te acordéis de las cosas pasadas, no traigas a memoria las cosas antiguas, no traigas a memoria eso que te atormenta. Póngase de pie, amado hermano. Amén. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Si hay cosas que te están atormentando, el Señor te trae una palabra el día de hoy. Y no traigas a memoria todas las cosas viejas. Isaías 43, 19 dice: aquí luego todas las cosas nuevas. Hay un 2025, hay un nuevo comienzo, hay una nueva oportunidad. Hay una nueva palabra que Dios te quiere entregar. Porque todos los días las cosas son nuevas para Dios. Alabado Dios. Siempre hay algo nuevo que Dios te quiere entregar. Pero es necesario romper esos viejos hábitos. Es necesario romper esas viejas amistades. Es necesario romper esas viejas cosas. Es necesario romper las viejas cosas que nos enseñaron, que pensábamos que estábamos correctos, pero estábamos equivocados. Es necesario que te postres ante Dios como Saulo de Tarso. Es necesario que caigas de rodillas. Es necesario que ese resplandor, que esa luz, que esa voz que emana de Jesús te hable. Es necesario que tengamos un encuentro, amado hermano. Es necesario porque Dios está preparándote en lucha, en tribulaciones, en peleas. Dios te está preparando el día de hoy, porque Él no le entrega ministerio a nadie que haya sido procesado. Nadie puede hablar de victoria si no ha venido de guerras, de batallas. Nadie puede hablar del mundo espiritual si no ha tenido visiones del mundo espiritual, si no ha tenido entendimiento del mundo espiritual. Pero hoy, el día de hoy, hay una palabra, porque todas las cosas son nuevas. Yo creo que el día de hoy, personas ministradas por el Espíritu Santo en este lugar van a decir: yo quiero un encuentro así con el Señor. Si hay alguien que no haya tenido un encuentro así con el Señor, Alabado Dios. si hay alguien que diga: yo pensé que estaba bien, yo pensé que estaba en lo correcto, pero hoy quiero humillarme como Saulo. Si hay alguien que necesita esa oración, si hay alguien que no haya conocido al Señor, si hay alguien que diga: yo necesito ese resplandor, yo necesito esa gloria de Dios, yo necesito esas visiones, yo necesito esa palabra, yo necesito lo que recibió Saulo de Tarso, un evangelio por revelación, un evangelio dado por el Espíritu Santo. Yo estoy dispuesto a orar por ti. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Alabado Dios. Oh, te damos gracias, amado Dios, porque tú estás en este lugar. Tú estás en este lugar, amado Padre.
Hay cosas que Dios no te quiere. No te quiere que estés mirando, pero estés ciego. Dios quizás el día de hoy te va a poner ciego, pero te va a dar luz. Te va a dar vida, te va a dar entendimiento. Porque este 2025 es un año de rompimiento. Este 2025 es un año donde hay restauración, donde por medio de ti se van a salvar las vidas. Yo no sé si tú puedes creer esta palabra el día de hoy. Por medio de ti, escúchame, por medio de ti. Yo siento muy fuerte esta palabra en mi espíritu, que por medio de ti Dios va a salvar vidas. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Si hay alguien que dice, Padre, yo necesito que me dejes algo, pasa adelante, vamos a orar por ti. Alabado Si hay Dios. alguien que dice, yo necesito salvo ese resplandor, yo necesito tener ese encuentro, ven y cae de rodillas ante Jesús. Glorioso. Cae de rodillas ante Jesús, porque Él está en este lugar. Oh, Yeshua HaMashiach. Oh, el Estado está en este lugar. El Alfa, la Omega está en este lugar. Está en este lugar. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Padre, yo te doy gloria. Yo te doy honra. Yo te doy alabanza, amado Dios. Oh, bendito sea el nombre de Jesús. Yo voy a orar, Padre, por todo este remanente. Me alineo en el Espíritu. Me alineo en el Espíritu con mis hermanos, para que el día de hoy, Señor, aquellos que estaban ciegos hoy puedan empezar a ver. Alabado Dios. Padre, para aquellos que nunca han tenido visiones, tú les regales visiones. Para aquellos que digan, no, yo no tengo nada para dar, tú le entregues, Señor, tú le entregues entendimiento. Poderoso De lo que tú le has Dios. entregado a ellos y no se han dado de cuenta que ya no portan. Alabado Oh, Dios. bendito sea el nombre de Jesús. Hay cosas que ya tienes, pero que no sabes que Dios te las ha entregado. Gloria a Dios. Padre, en el nombre de Jesús. Oh, gloria a Dios. Yo hago una oración de rompimiento el día de hoy. Padre, yo le hablo a las mentes secas el día de hoy. Padre, yo le hablo a las personas que están ciegas el día de hoy. En el nombre poderoso de Jesús. Que tu fuego del cielo, Padre, descienda sobre este lugar. Poderoso. O descienda sobre este lugar, Padre, y penetre lo más profundo de nuestra vista. Gracias, Penetre lo más profundo gracias. de nuestra mente. Penetre lo más profundo de nuestro ser. Penetre lo más profundo de nuestros corazones. En el efecto de tu palabra, que penetra aún hasta las coyunturas, hasta los huesos, hasta los tuétanos. Gloria a Dios. Padre, que el efecto de tu palabra Aleluya. no vuelva vacía el día de hoy. Padre, en el nombre de Jesús, Padre, yo oro ahora, Padre, en el nombre de Jesús, para que haya algo nuevo sobre esta iglesia, para que haya algo nuevo sobre los líderes de este lugar, para que haya algo nuevo sobre la pastora, para que haya algo nuevo, Señor, sobre los discípulos, sobre todos los que estamos en este lugar. Alabado Dios. Padre, yo oro para que así como Ananías, Padre, este remanente reciba el día de hoy. Y Saikito Labais. El de Rebeca hizo aquel calabais. Padre, yo oro el día de hoy para que como Ananías baje esa visión, para que como Ananías baje ese fuego, baje ese entendimiento, baje esa cobertura, baje de lo alto, Padre. Padre, yo lo creo que aquí hay personas con llamados impresionantes. Bendito Yo creo que aquí hay Dios. pequeños que van a Aleluya. levantar grandes. Padre, en el nombre de Jesús te doy la Gloria a Dios. gloria, te doy la alabanza, te doy Aleluya. el poder, te doy la magnificencia. Padre, en tu nombre agradecido por lo que haces y por lo que seguirás haciendo. Recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, recibe gloria, recibe alabanza. Yo quiero que comiences a dar un aplauso de gracias a Dios por lo que está haciendo en ti, por lo que seguirá haciendo. Dáselo fuerte, amado, porque si es para Dios. Dáselo con gozo, dáselo con alegría. Dice la palabra que cuando Pablo y Silas adoraban en el templo, a causa, se rompía la cadena. Yo necesito que el día de hoy, yo no sé si están